Nuevo procedimiento para la cancelación del certificado de sello digital. En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que contiene el paquete de reformas fiscales para el 2020, entre las cuales, como ya hemos venido precisando, se contemplan importantes adecuaciones al Código Fiscal de la Federación. De entre las adecuaciones aprobadas, se encuentran diversas modificaciones en materia de cancelación del certificado de sello digital, la cual sin duda fue una de las medidas que más terror le causaron al contribuyente en el presente ejercicio fiscal. A partir de la reforma, en la fracción décima del artículo 17H, se establecerá como causal para la cancelación del sello cuando se agote el procedimiento establecido en el artículo 17H bis y no se desvirtúen las irregularidades por las que se dejó sin efectos dicho instrumento informático. Por otra parte, en el mencionado 17 bis, se consignan las causales para que la autoridad nulifique el sello digital y el procedimiento mediante el cual el contribuyente puede desvirtuar los motivos que llevaron a la autoridad a actuar de esa manera. Con el objeto de conocer los alcances e implicaciones del artículo referido, en el presente contenido vamos a hacer referencia a las causales más importantes de cancelación y analizar el procedimiento para desvirtuarla. Como sabemos, el certificado de sello digital es un archivo que se utiliza en el proceso de generación de comprobantes fiscales digitales por Internet, por lo que si ese archivo no está habilitado, simple y sencillamente no se puede emitir facturas. Tal mecanismo de presión fue introducido con la reforma de 2014 con el objeto de evitar que los contribuyentes incurrieran en conductas contrarias a las metas de la administración tributaria, para lo cual, en la fracción décima del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, se enlistaron una serie de supuestos para que la autoridad proceda a la cancelación del certificado de sello digital, los cuales, sin exagerar, eran más de 40 causales. Como señalamos, en el artículo 17H bis, se enlistan los supuestos para que la autoridad proceda a restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital, algunos de los cuales contienen nuevos supuestos y otros que tomaron como base hipótesis que ya existían, resultando 10 hipótesis de cancelación del certificado, de entre los cuales les comentamos algunos sobre los que consideramos hay que poner especial atención. Omitir la presentación de la declaración anual o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas en un ejercicio fiscal. Si dentro del ejercicio de facultades de revisión la autoridad no puede localizar al contribuyente o éste desaparezca una vez iniciado el mismo. Si la autoridad detecta que el domicilio fiscal no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que los ingresos declarados o el impuesto retenido por el contribuyente no concuerden con los señalados en los FDIs o bases de datos de la autoridad. Si los medios de contacto declarados por el contribuyente para el buzón tributario no son correctos o auténticos. Que los EDOS no hayan demostrado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios ni corregido su situación fiscal dentro de los 30 días siguientes a que se listó al EFO. Una vez que conocemos algunas de las causales para la cancelación temporal, les comparto las particularidades del procedimiento de aclaración. A diferencia de la regulación actual, cuando el pagador de impuestos incurra en alguna causal, la autoridad cancelará temporalmente el uso del certificado. Ante ello, el contribuyente podrá presentar solicitud de aclaración en el portal de Internet del SAT, en el cual podrán aportar pruebas para subsanar las irregularidades detectadas o para desvirtuar las causas que motivaron dicha restricción. Dicha aclaración deberá ingresarse lo más rápido posible, ya que dispone el artículo en estudio que al día siguiente de su presentación, la autoridad restablecerá el uso del certificado hasta en tanto se resuelva la aclaración, por lo que será posible expedir comprobantes fiscales digitales por Internet durante el tiempo que dure esa instancia. Una vez ingresada la solicitud, el fisco tendrá 10 días para emitir la resolución correspondiente. Sin embargo, dentro de los 5 días siguientes, podrá requerir al contribuyente mediante buzón tributario datos, información o documentación adicional que considere necesarios para emitir la resolución, la cual deberá ser presentada por el solicitante en los 5 días siguientes a la notificación del requerimiento. En caso de ser necesario, se podrá solicitar una prórroga de 5 días más para entregar la información referida.
También se establece que si la autoridad requiere el desahogo de alguna diligencia para resolver la solicitud, lo comunicará al solicitante dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud y deberá realizarlo en los 5 días siguientes a que se notifique esa circunstancia a la autoridad. Si derivado de la valoración que realice la autoridad a la solicitud de aclaración determina que no se desvirtuaron las causas que motivaron la restricción provisional del certificado, el fisco emitirá la resolución mediante la cual dejarán sin efectos de manera permanente el sello digital. Como vemos, se establece un procedimiento de cancelación más amigable que el que actualmente utiliza la autoridad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que desde el momento en que tengamos noticia de la cancelación, debemos acercarnos con un asesor fiscal a efecto de que nos auxilie para el desahogo oportuno de la instancia referida y llevarla a buen puerto, puesto que él tiene la habilidad de identificar de manera concreta la causa de la cancelación y, sobre todo, de formular los argumentos y ofrecer las pruebas precisas para desvirtuarla y llevar a buen término la aclaración correspondiente. Otro punto importante a considerar es tener bien claro cuáles son las causales de cancelación, puesto que de esa forma es la única que vamos a estar en posibilidad de evitar incurrir en ellas, y en caso de que se detecte la posible comisión de alguna, corregir la irregularidad correspondiente antes de que la autoridad proceda. Sin otro en particular, les reitero que semanalmente publicaremos contenidos sobre los aspectos más delicados de la reforma fiscal 2020, la cual, por cierto, ya está muy cerca de convertirse en definitiva. Gracias.